A mí no se me invitó a predicar, pero sí se me invitó para dar mi testimonio. Y quiero compartir, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo le creo a un Dios el mismo que es de ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y para la gloria de Dios quiero empezar a leer en Romanos 1, del versículo 21 al 28. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. Fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en su mismo la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, hemos orado, hemos leído tu palabra, Padre. Toma el control en esta mañana, Padre Celestial. Que todo lo que se vaya a hablar aquí, Señor, no sea en carne ni emoción, sino que sea a través de tu Espíritu, Padre. Paséate y manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Y todo lo que se haga en esta mañana, Señor, sea para tu gloria, porque tuya es tu gloria. Mis padres siempre han sido servidores de Jesús. Mis padres siempre le han servido al Señor. Yo recuerdo que cuando niño yo me trepaba al techo de mi casa y siempre, yo no sé cuánto le hicieron aquí los varones específicamente, nos poníamos las toallas y éramos Batman y Superman y usábamos esta imaginación de superhéroes. La realidad es que yo me trepaba en el techo de mi casa no porque yo quería jugar a superhéroes, era porque dentro de mí había un sentir contrario de lo que Dios había hecho en mí. Yo me trepaba en el techo de mi casa para cuestionarle al Señor por qué yo tenía el sentimiento que yo tenía. Mi mamá me llevaba a la iglesia, sigo yendo en contra de mi voluntad a la iglesia, y recuerdo que a los 10 años yo fui sodomizado por mi maestro. A través de esto, callé por 7 años. A los 17 años, empiezo a tomar una vida, como dice la palabra, vergonzosa ante los ojos de Dios. Empiezo a tomar una actitud y un estilo de vida de homosexualismo. Practico el homosexualismo por muchos años. Empiezo a experimentar, ¿verdad? Un joven de 17 años, cosa que no debía haber experimentado. Empiezo a tener frecuente, ¿verdad?, la actividad sexual. De ahí empiezo a conocer lo que era el ambiente gay. Frecuento a una barra, donde ahí procedo y conozco entonces a un cura. De ahí me llevan entonces a lo que es a la drogadicción. Ahí en donde por primera vez empiezo a usar cocaína. De la cocaína empiezo a usar lo que es el éxtasis, el Enjoy Dose, Special K, marihuana, Valium, de todas por haber, menos manteca, lo que le dicen la lenta, darse por las venas. Dentro de todo esto siempre había un temor.
Me acuerdo que en la palabra mami me había leído y se menciona mucho en la palabra, escudriña el niño y cuando llegue a su vejez no se apartará de Jehová. Y eso acababa dentro de mí, aún dentro de mi rebeldía. Sigo usando este tipo de droga. Conozco una persona, caigo en Hartford. En Hartford me introducen entonces lo que es el crack. Con el crack caigo profundamente en ese vicio. Empiezo a llevar una vida de lujuria. No pensaba en mí. Me faltaba el respeto. Llegué a prostituirme, a hacer prostitución masculina. Por la droga, por placeres. Toqué fondo. Se me diagnostica y le doy gloria a Dios. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas y todo lo que ha pasado en mi vida es porque Él lo ha permitido para este propósito, para el día de hoy, para su gloria. Soy pronosticado con HIV. Llevo 24 años siendo positivo. Para su gloria de Dios, yo siempre digo que soy el nene mimado de Dios porque Él me ha guardado para su propósito. Las amistades que andaban conmigo hoy por hoy están todas muertas. Dentro de eso, me acuerdo que el primer año tomó una rebeldía conmigo mismo porque yo era el tipo de hombre que decía, no, a mí no me va a dar, yo sé lo que yo hago. Como dice la palabra, se hicieron necios en su propio conocimiento. Empiezo a infectar a otras personas sin importarme, sin tener conciencia. Me hago más adicto al crack. Le empiezo a robar a mis padres. Para ese tiempo yo vivía aquí atrás en la cuarta, no me acuerdo del nombre, detrás de Yongo. Correcto. Ahí en mi apartamento se convierte en un shooting. Ahí empiezo entonces a entrar y salir, a ver movimiento, hasta el punto de que ya no me importaba de irme al puesto de gasolina y pedir chavo. Me acuerdo que todos los miércoles mis papás pasaban por ahí, yo me escondía detrás de la basura para que ellos no me vieran, bendito. Y ellos iban a interceder por mí en la iglesia. Mientras su hijo estaba en el puesto de gasolina pidiendo para meterse droga. Dentro de esto yo le estaba compartiendo al hermano Ginés que habían personas, Dios usa a quien quiere y como Él quiere. Habían personas que me decían, yo te voy a dar este dinero, pero yo que tú por vez de correr al punto, yo corro para la iglesia. Y eso acababa en mi corazón. Pues, como había dicho al principio, mi mamá me llevaba a la iglesia, aun casi que fuera en contra de mi voluntad. Pasa un tiempo, pierdo muchas cosas, trabajo, estudio, rompo con mi pareja en aquel entonces. Decido hablar con mi papá y le digo, papi, sácame de aquí, porque ya es mucho lo que estoy haciendo. Y yo no quiero esta vida, yo quiero cambiar. Para el 2014, para el 2014 yo tomo la decisión de viajar para Hartford, Connecticut. Allí yo pensaba que yo iba a estar mejor porque no conocía puntos, no tenía amistades. Yo estaba enfocado en buscar presencia del Señor, pero a mí la palabra me dice que el engañoso es nuestro corazón. Ahora yo entiendo por qué la palabra dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Nuestra seguridad y nuestra fortaleza se encuentran en Jesucristo, no en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando llego a Hartford, obtengo mi trabajo. De ahí el enemigo empieza a bregar conmigo nuevamente. Conozco una persona, me empiezo entonces a frecuentar las barras. Yo desconocía lo que estaba allí, pero yo hacer la amistad con esta persona fue una puerta. De ahí empiezo a frecuentar otra vez a las barras, empiezo a frecuentar entonces usar droga. Y allí el enemigo me pone a despertar en mí otra vez el deseo de
a hacer cosas que yo no quería hacer, que yo hacía aquí en Puerto Rico, como la prostitución masculina. Anterior de eso, ¿verdad? Yo había caído en lo que era la santería. Mi papá cuando iba a casa, ellos me decían, ¿por qué rayo tú tienes esa comida en el piso? ¿Por qué tú tienes un machete? ¿Por qué tú pierdes? A veces yo perdía comida por yo dárselo a esos santos. Yo llegué a bautizarme en lo que era la santería. Yo llegué a hacer en mi casa pacto con el mismo diablo. Yo llegué a meter a otras personas en la santería. Yo paso a lo que es rogación de cabeza. De rogación de cabeza, para aquellos que no sepan, es cuando te hacen la porquería que te hacen en la cabeza por 24 horas. Eso es abriendo camino a lo que ellos dicen santo, que la realidad son demonios. De ahí tú pasas al bautismo, que son las 7 potencias, los collares que ellos le echan. Y de ahí sucesivamente. Yo tuve una experiencia dentro de la santería que a mí eso me dio mucho susto, me dio mucho miedo. Yo corría donde mis padres. En una noche yo estaba sentado en la sala y me acuerdo que yo empecé a contraerme mi cuerpo. Mi cuerpo se empezó a contraerse. Mi boca se empezó a cerrarse, me enmudecieron. Ellos empiezan a hacer lo que empiezan a hacer. De momento yo veo una virgen vestida de roja, sin ojos, pero en fuego. Me mandan para otro cuarto, me ponen un pañuelo y esa misma virgen que venía para donde mí se convierte en perro. Eso fue suficiente para yo poder dejar. Voy a donde mi mamá ora por mí, me unge, los collares se rompen. Conozco a esta persona y ahí es donde yo toco fondo. Esta persona, por celos y por problemas, me dejaba a veces en la calle a las 3 de la mañana, sabiendo la condición que yo tenía. Yo tuve que hacer cosas que eran totalmente aberradoras, la cual no voy a mencionar aquí, con su familia, fuera de su familia, para yo poder estar en un techo seguro. En eso fue tanto el coraje y la rabia que yo tenía, que yo traté de matarme 3 veces. Pero Dios sabía lo que había en mí, dentro de su propósito, que Dios no permitió que nada de lo que el enemigo había puesto en mi pensar sucediera. En estas 3 veces que yo traté de matarme, vino una persona a interceder por mí. Se oró. Yo digo que yo fui libre en ese día, pero fue totalmente mentira. Yo no fui libre. Yo empecé a correr iglesia por iglesia, iglesia por iglesia. Yo quería encontrar una iglesia perfecta. Yo escuchaba siempre que se hablaba del amor de Cristo, del perdón, de la sanidad, del quebrantamiento, pero yo no encontraba eso. Yo digo que Dios me permitió que yo pasara por diferentes iglesias para que yo viera que de la única forma en la que tú puedes confiar y crecer es sometiéndote a su obediencia y firmándote en el cimiento que es Cristo, no es el hombre. Sigo buscando, no lo encuentro. Paso a ser homeless por primera vez. Allá el alcalde de Conérico me paga por 3 semanas, me esconde en un hotel porque fue tanto el coraje y el odio que yo tenía que yo quería hacerle daño a esta persona. Dios evitó que pasara eso. Se me entrega un apartamento, pero el enemigo no se basta con esto. Vuelvo y caigo en el vicio de crack. Allá era más fácil porque allá yo no tenía que salir, sino que ya ellos iban ahora a mi casa. Allá se gastaban 200, 300. Se empeñaban los carros, se empeñaban la computadora, todo lo que yo pudiera para meterme droga. Para la gloria de Dios, yo me voy para junio el año pasado para Disney. Y yo le digo a la persona que está conmigo, te vas a quedar aquí. Venga el que venga, no le vas a abrir. No sé por qué, mientras yo estaba en Disney, a mí me da con orar y decirle, Señor, si esta persona a mí no me conviene, yo quiero que tú la quites de mi vida. Yo digo que ahí fue el momento donde Dios y el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Y yo estaba desconociendo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le digo esto?
Porque es algo irónico que yo esté con una persona llevando una vida contraria a lo que Dios demanda y a la misma vez yo le esté pidiendo al Señor que lo saque de mi vida. Cuando yo llego en junio 17, efectivamente Dios escuchó mi palabra. La persona la había sacado de mi apartamento, me había dejado la llave y todas las cosas que me pertenecían. Me acuerdo que ese mismo día me entristecí tanto que yo gasté $120 en alcohol, cigarrillos y en droga. A las 2 de la mañana era tanto el consumo de droga, habían pasado 12 horas de fumar crack. Que a mí me dio un pequeño dolor en el pecho. Y ahí yo empiezo a clamar. Y yo digo, Señor, si tú realmente existes, si tú eres Dios, sácame de aquí y no permitas que yo me muera en esta hora porque yo soy que estoy en pecado. Literalmente en mi cuarto yo veía el diablo como ñangotao y se reía de mí y me decía, Betty, compra más, Betty, compra más. Yo tenía dinero, yo pude haber comprado más, pero a mí el Espíritu Santo no me dejó. Yo digo que el Espíritu Santo hizo una transfusión de sangre en ese día y estaba obrando en mí. Y con fe lo digo, porque el próximo día, cuando me levanto, no hubo deseo de usar más droga, de fumar. Hasta el día de hoy le doy la gloria al Señor, que mi cuerpo no desea más la droga, el cigarrillo y el alcohol. No basta con esto. Voy al cumpleaños de mi sobrina. Mira cómo Dios brega. Los caminos del Señor son misteriosos, pero son buenos. A veces nosotros nos desesperamos. Ay, pero ¿por qué aquello? ¿Por qué aquello? Tú sabes que, mi hermano, a nosotros no nos compete entender las cosas de Dios. A nosotros lo que nos compete es mantenernos en obediencia. Cuando yo estoy en el cumpleaños de mi sobrina, para la sorpresa mía, había un hombre que le servía al Señor. Y yo estoy con un amigo que él parece que quería estar conmigo y a mí pues me traía a él, pero estaba como que, ay Señor, yo te prometí esto y no quiero, si quiero, y era como que esta batalla. Y le digo a esta persona, de todo lo que tú puedes hablarle aquí, menos con esta persona. Tú me preguntas, ¿por qué? Yo no sé, pero en el ámbito espiritual, los demonios conocen quién está sellado por el Espíritu Santo. Y esta persona era pastor. Esa persona, Carlos Correa, que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre, fue el puente y el varón que Dios utilizó para yo estar hoy en día aquí. Ese varón había preparado un discurso para la iglesia y él estaba pompeado y yo lo miré y decía, pero ¿y este es ridículo? ¿Qué le pasa? Tú sabes, yo fui y él me dijo, varón, tú puedes estar con quien tú quieras estar. Tú puedes correr de Dios. Tú puedes estar con los hombres que a ti te dé la gana, pero a la hora que el Espíritu Santo te agarre, no te va a soltar. Y yo que tú, por vez de correr, hacer lo que tú quieras hacer, yo corro para la iglesia. Me acordó lo que aquellas personas en Puerto Rico me decían en el puesto de gasolina. Y eso acabó. El día 21 le digo, Carlos, yo quiero ir para donde tú vas. Y me dice, ¿para la iglesia? Sí. Fui allá. Le digo, pero primero que eso, háblate con el pastor, porque quisiera hablar con el pastor en privado, no en público, para que ellos intercedan por mí. La cosa fue que dentro de los planes del Señor no sucedió. Dios tenía otro plan conmigo. Le digo a Carlos, llego a la iglesia, le digo a Carlos y el pastor y me dice, no, es él. Yo me le he hecho a reír porque yo estoy acostumbrado al protocolo, un gabán, una corbata, allá afuera es bien distinto. Él estaba en tenis, unos maones y un polo. Y yo decía, ok, este es el pastor, nítido. Se empieza a dar el servicio, el Espíritu Santo empieza a quebrantarme. Yo empiezo a llorar como si se me hubiese muerto un familiar. Me salgo de la iglesia, me acuerdo que viene el hermano Rey y me dice, no te vayas. Y me dice, no, yo no me voy. Es que no tengo cara para yo estar aquí ante la presencia del Señor. Vuelvo y entro, hablo con el pastor, hablo con el hermano Carlos. De ahí me reconcilio con el Señor, de ahí tomo una decisión para el Señor. Desde ese momento,
el Espíritu Santo tomó control totalmente de mi espíritu. Cuando yo llego a mi casa, mi apartamento tiene el cuarto mío, el cuarto de gas, y por ahí sigue. En el cuarto de gas era donde yo hacía lo que yo hacía, porque respetaba mi cuarto, porque mi cuarto era sagrado y ahí se quedaban mis padres. El Espíritu Santo una noche me dice, tienes que limpiar ese cuarto. Eran a las 2 de la mañana y yo le digo, pero ¿y este loco qué le pasa? ¿Por qué tú quieres? Y me dice, ¿tú quieres crecer? ¿Tú quieres que tu casa sea limpia? Como tu casa espiritual. A las 2 de la mañana empiezo a sacar yo madre, empiezo a sacar todo lo que había en ese cuarto y ahí entonces empieza a ser mi aposento. Yo no sabía lo que era vigilia. Para mí, inconscientemente, obligado por el Espíritu Santo para su gloria, llegaba a las 11:40 y a mí el Espíritu Santo no me dejaba dormir. Ya era las 10 y yo estaba cansado, pero a las 11:40 el Espíritu Santo me alertaba. Me dejaba hasta las 5 en punto de la mañana, me acuerdo, estuve así como por un mes. Ahí empecé a meterme con Dios, ahí empecé a tener relación con Dios, ahí empecé a conocer a Dios. Me sentí cuando Pablo pasó por esta gente que tenían un sign, adoramos a un Dios desconocido y Pablo le dijo, vente que yo te voy a presentar a un Dios real. Ahí empieza entonces mi comunión con mi Padre Celestial. Me acuerdo que estoy así en una mañana leyendo la palabra y me empieza a salir un olor a fuego, como a quemado. Yo chequeo los receptáculos, la computer, el fan, todo, y nada se está quemando, nada, pero ese olor persistía a quemado. Yo dije, déjame coger un receso, me voy para la sala, empiezo como a soplarme a mí mismo y noto que ese olor a quemado sale dentro de mi cuerpo. Estoy ajeno a lo que está pasando. Llamo a Cintia Quintana, gloria a Dios por ella, que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre. Le digo, Cintia, me está pasando esto. Tengo un olor a quemado en la casa, pero no en la casa, sale de mí. Me acuerdo que Cintia me dice, Carlos, ¿tú te acuerdas cuando se le hacían sacrificio al Señor? Le digo, sí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me dice, al Señor se le daba lo mejor en aquellos entonces. Se buscaba un cabrito macho sin defecto, se le quemaba y se le entregaba al Señor. El Espíritu Santo está quemando lo que queda de ti para que tú puedas llegar ante la presencia del Señor en santidad. No es porque yo sea mejor que papá, porque a mí en la segunda de Pedro me dice que Dios no hace acepción de personas. Pero sí en 1 Corintios 1:27 me dice que Dios vino a buscar lo más vil para humillar a aquellos que se creen. Y dentro de eso yo soy. Dios escogió a este servidor. ¿Por qué? No me pregunten cómo lo escogió a cada uno de ustedes dentro de un propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. De ahí frecuento a la iglesia, me sigo, le digo al pastor, pastor, yo quiero bautizarme. Me dice, ¿cuándo tú estás dispuesto? Le dije, ahora si es necesario. Y me dice, pues vamos a esperar 3 días más porque se van a bautizar 8 muchachos. Tú serías el 9. Perfecto. El 12 de agosto del 2018, del año pasado, fuimos a un río. Allá Él nos da la bendición, ora, qué sé yo qué. Nos metemos al agua. Cuando a mí me toca, fue la experiencia más bonita que yo pude tener con el Espíritu Santo. Una de ellas, yo nunca había sentido lo que era el don de lengua y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a caminar en las aguas, que yo soy sepultado y resucitado, ahí es donde yo empiezo a hablar en lenguas extrañas. Y dentro de mí, honestamente, por primera vez yo sentí que algo se desprendió de mi vida y se quedó ahí abajo. De ahí procedo, sin chavo, procedo a buscar una academia para ser capellán. Dios había puesto el hacer como el querer. Eso lo da Dios. Nosotros no hacemos nada. La palabra dice que ni una hoja se moverá sin el consentimiento del Padre.
Consigo a esta persona, empiezo a hablar con ella, me dice, ven mañana que empieza mañana. Y yo, pero yo no tengo dinero para pagarte. El curso salía 280 por 2 meses. Empiezo a estudiar capellanía. Le digo, papi, no tengo chavo. Ya yo estoy en esto y yo quiero terminarlo. Para la gloria de Dios, no hubo un no. Pude terminar. Hoy en día soy capellán. Cuando termino mi graduación, yo hago un compromiso con Dios. A veces tenemos que tener mucho cuidado lo que uno le promete al Señor. A veces hablamos por emociones y cuando Dios te llama, a veces no estamos preparados para eso. Le digo, Señor, hice como Samuel, como Josué. Heme aquí, estoy aquí para lo que tú quieras. Yo le había dicho al Señor que yo estaba dispuesto a hacer todo lo que Él quisiera menos para la cárcel. Mi primera experiencia fue para la cárcel. Y aprendí que al Señor tú no le dices no. Es a donde Él te envíe. Allá tengo mi primera experiencia. Empiezo entonces a ejercer, ¿verdad?, el discipulado. Porque a mí un título de capellán no me hace. Empiezo a trabajar con los que están en las cárceles. Empiezo entonces a tomar de donde Dios me rescató. Empiezo a trabajar con los ambulantes, con los drogadictos de Hartford. De ahí me dan por primera vez el privilegio, y para la gloria de Dios, a empezar a dar estudios bíblicos. Para mí esos primeros 10 minutos fueron como 4 horas. Si ahora estoy nervioso, en aquel momento a mí me temblaban, era un Parkinson envenenado que yo tenía, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Uno no hace nada para glorificarse y para honrar a los hombres, lo que uno hace, lo hace para gloriar a nuestro Señor Jesucristo. Y me acuerdo que ese primer estudio para mí fue como que tan emocionante. Yo dije, yo quiero más, yo quiero meterme más con el Señor. Y empecé a buscar más con el Señor. Empecé a ayunar, empecé a tener más intimidad con el Señor. Y el pastor me dice, de la nada, me dice, Carlos, ¿tú estás preparado para dar un estudio? Y yo, sí, claro que sí, claro que sí. Mi hermano, yo no sabía ni qué hacer. Después que yo digo que sí, yo dije, ay, Dios mío, ¿por qué yo abrí la boca? ¿Y ahora qué yo voy a llevar? ¿Y qué yo voy a decir? Tú sabes que cuando uno se pone a la disposición del Señor, tú no tienes que esforzarte. El Espíritu Santo es el mismo que te va a dar palabra. Me acuerdo que ese estudio lo titulé, ¿qué es lo que te impide llegar al Señor? Di mi estudio y el pastor me dice, gracias a Dios que no estaba preparado. Y duraste 40 minutos. Y yo, gracias Espíritu Santo. Porque de verdad yo no sabía ni lo que yo estaba hablando. Yo empecé a fluir en el Espíritu. Pero eso solamente lo hace el Señor. Cuando tú estás dispuesto y te sometes en la obediencia de Dios. De ahí me dan otra vez la otra oportunidad para la gloria de Dios. Y de ahí en adelante Dios ha abierto puertas. Yo nunca dentro de mis oraciones le digo, Señor, abre puertas porque las puertas ya están abiertas. Dentro de mis oraciones siempre le digo, Señor, llévame a donde yo haga falta. Para su gloria. Y cierra toda puerta donde tú entiendas donde yo vaya a caer. Nunca permita que yo vaya a un sitio donde tú no estés. Si tú no estás, yo no quiero estar. Cuando yo vine para Puerto Rico, yo no me había contactado con Virginia. Yo no sabía si yo le iba a volver a ver o no. Yo vine a Puerto Rico porque a mí se me invitó para Canóvana a dar una prédica. Vuelvo y repito, los planes de Dios son maravillosos. Nosotros nos entendemos, pero Dios es perfecto en su tiempo y fuera de tiempo. Esa prédica de Canóvana nunca se dio, Ginés. Nunca se dio. Pero para la gloria de Dios, Dios me necesitaba aquí. Luis Ginés me dice, pues mira, yo estoy dispuesto a venir para acá, corre, dime que sí. Yo le dije, pues está bien, dame un minutito a lo que yo hablo con la persona. A ver, la persona nunca me llamó, nunca me dijo ni sí ni no. Yo no iba a esperar. Yo no quiero, ¿cómo te digo? Ir a diferentes lugares por darme a conocer. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es llegar a las almas. Ese es mi deseo. ¿Por qué? Porque asimismo Dios tuvo compasión y misericordia de mí. Y cuando tú vienes a los caminos del Señor, Pablo dice que nosotros seamos imitadores de Cristo como Él lo fue de Él. Y el mismo Hijo dice, yo soy uno
y mi Padre y yo somos uno. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Dios no nos llamó para nosotros quedarnos sentados o estar en tu casa cómodos. De verdad, una de las cosas a la cual yo persisto mucho allá en Hartford es que nosotros no podemos estar en la comodidad. Es bueno congregarnos, es bueno porque Dios demanda que nos congreguemos y no hagamos como los que tienen otros por costumbre que no se congregan. Pero realmente mi pensar, el que necesita está en la calle. No es aquí. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros venimos aquí para darle lo que nosotros hemos tenido, que es su gracia, su bendición, su amor, para dárselo a Él en gratitud. Pero Dios nos llamó a nosotros ¿para qué? La palabra dice ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y cuando la palabra dice ir, no es que si yo puedo, si yo quiero, es un mandato, es un mandamiento. Y es una obligación, ¿verdad? Eso es mi pensar, este servidor, ¿verdad? No estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo. Gloria a Dios si lo hacen, ¿verdad? Cuando yo vine aquí, pues yo vine por esa invitación, porque había una hermanita que me había invitado para Canóvana, pero eso no sucedió. Cintia Quintana, que Luis Ginés sabe quién es otra hermanita de fe. Viene y me dice, vente, vamos a hacer una entrevista en la radio. Y yo, pues dale, vamos para allá. Pero yo no sabía que iba a ser tan pronto. Yo me fui con ella para el gimnasio. Yo estaba en unos shorts, en una t-shirt, yo no estaba preparado y me dice, ¿estás preparado? Y yo, ¿para qué? Pues para predicar. Y yo, ¿qué predicar qué es? Y si mira cómo yo estoy. Y me dice, no te preocupes que se lo va a decir. Para la gloria de Dios, Dios ha cumplido lo que ha depositado en mí. Hubieron 2 profetas en Estados Unidos que a mí no me conocen. Para la gloria de Dios, simplemente yo soy un vaso en las manos del alfarero. Y Dios usa el que está dispuesto a ser servido. Dios nos llamó a servir. Y para la gloria de Dios, a través de ese mensaje online, pues pude llegar a Perú, Colombia, Santo Domingo. Viajé por el mundo entero sin pagar un ticket, gloria a Dios. No, de verdad. Eso simplemente lo hace Dios. ¿Por qué hoy en día vivo en la gratitud y en el amor de Dios? Porque la palabra dice que el que poco perdona, poco ama. Pero el que mucho perdona, mucho ama. Y he tenido que aprender a ser agradecido con lo que Dios ha hecho conmigo. Yo me he visto en mi casa a veces, porque actualmente yo digo que Dios me quiere para Él. Papito ha sido muy celoso conmigo. Y cada persona tiene una relación diferente con Dios. Cada uno lo lleva como tú la quieras llevar con Dios. Lo bonito de esto es que a pesar, por lo menos para mi persona, en mi experiencia, de que Dios me haya libertado del homosexualismo, de la brujería, de la drogadicción, son 3 rangos bien fuertes en el infierno. Y el tú mantenerte firme por sus proezas es lo que a mí me ha mantenido estar en pies. Yo he tenido que aprenderme a estar apartado, solo en mi casa. Pero eso me ha ayudado a estar en firme y dar la batalla en el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que porque tú vienes a los caminos del Señor, tú eres como un muñequito que te le dan cuerda, clic, 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 y ya. No, nosotros vamos a ser tentados, esta batalla va a ser diariamente. La palabra a mí me enseña y me dice que el mismo Jesús nos dijo confiar en Él, porque en el mundo tendremos aflicción, pero Él es el que pelea nuestras batallas. Lo dije al revés, pero es lo que dice la palabra. Confiar en mí porque en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Y cuando tú pones tu mirada y cuando tú te paras en tu cimiento, que es Cristo, a ti te puede hacer como María, que te pueden dar todos esos vientos, te pueden mover del agua al lado, pero cuando tú estás firme en el Señor no hay quien te tumbe. ¿Que van a venir las pruebas? Pues claro que sí, hasta que me muera. ¿Que voy a ser tentado? Claro que sí que voy a ser tentado. Pero la palabra me dice que dentro de mis tentaciones me darán 7 salidas. Y en eso es lo que yo me reguindo de Dios, en sus promesas y en su proeza. A mí me fortalece el saber que algún día todo lo que yo negué y todo lo que yo dejé, voy a tener una recompensa ahí en los cielos. Nada de lo que hay aquí en la tierra, ni el amor de mis padres, ni el amor de la iglesia,
se compara con el amor de Cristo cuando tú lo conoces. Cuando el cristiano empieza a vivir como Pablo, como Jesús le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, tú vas a ver una diferencia en tu vida. ¿Por qué? Tú puedes tener problemas, te puede faltar dinero para pagar la luz, te puede faltar, yo no sé, para pagar el carro. Puede venir como a mí me hicieron, en mi casa vino el Marshall, en 10 días yo tenía que entregar mi apartamento y yo dije, Señor, tú me diste esta casa, tú eres que me la quita. Yo empecé como los locos, ungirla, y tú sabes qué, la marqué, puse Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y empecé a orar. ¿Tú sabes qué? El Marcha tuvo que llevarse los papeles porque hasta el día de hoy sigo en mi apartamento. Porque ese apartamento me lo entregó Dios, no el hombre. Y cuando tú empiezas a vivir en la gracia, tú te despreocupas de lo que pueda pasar en el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque si nosotros decimos que Jehová es Jireh, y si ustedes saben lo que significa Jireh, es Jehová proveedor, entonces tú tienes que confiar que Jehová te va a proveer. ¿Cuándo? No me lo preguntes a mí. No se lo preguntes a Dios. Simplemente confía. Porque en el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca va a llegar tarde. Y eso yo lo he vivido. En mi casa yo he estado 2 meses. Y Dios lo sabe. Como Elías, cuando se huyó de Jezabel, que se metió en la cueva. Que Jesús le mandó a los cuervos a alimentarlo de pan. Y le dijo, y bebe de la cascada de agua. Así yo he estado 2 meses. Pero he sabido también ver la mano de Dios en medio de esa situación. Hoy en día yo no tengo trabajo. ¿Cómo yo pago el apartamento? Dios. No me pregunten, de verdad no me pregunten porque ni yo mismo lo sé. Pero, como yo se lo digo, tú me lo diste, tú me lo quitas. Y si tú me sacas de aquí, tú me tienes que posicionar para algo mejor. Porque los hijos de Dios no caen en vergüenza. Y los hijos de Dios no están mendigando. En la palabra me dice que Dios nos da el sustento que nosotros necesitamos diariamente. Y eso yo lo creo. Y le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Por hacer de este servidor lo que ha hecho. Hasta aquí mi parte. Ha sido una bendición y una satisfacción el poder compartir, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho conmigo. Yo espero que haya sido de edificación. No vine, ¿verdad?, para gloriarme, sino la gloria se la lleva a papá. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y yo creo, fielmente, yo creo que cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú no tienes break para volver para atrás. No hay forma. No hay forma. Realmente no hay forma. ¿Verdad? Hasta aquí. Dios me los bendiga. Y gracias, pastor, por esta oportunidad. Ese aplauso es para el Señor. Ese aplauso es para el Señor. No es para Carlos, es para el Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria, 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 gloria a Dios. Yo no voy a añadirle nada, pero voy a decir algunas palabras. Cuando su hijo o su hija le diga algo, póngale atención. Póngale atención, porque cuando él era niño, a alguien le hizo cosas que no debió, y eso fue lo que le llevó al... Cuando sus niños le digan algo, póngale atención. Póngale atención. Póngale atención. Yo me gozo en esta mañana porque yo conocí a Carlos cuando no era el Carlos de hoy. Y hoy veo un Carlos diferente que le sirve al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y le damos gloria a Dios. Y gracias a Carlos por estar aquí, compartir eso que a veces no es fácil decirlo. Pero Dios ha hecho una obra especial en él. De alguna forma u otra, en esta mañana yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Si usted tiene un familiar que está pasando por drogadicción, homosexualismo y todas esas cosas, siga confiando en el Señor. Siga orando que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo lo creo, gloria al Señor. Así que en esta mañana estemos de pie. Vamos a escuchar nuevamente la alabanza, gloria al Señor. Waymaker.
y luego somos despedidos. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras corre la alabanza, hay alguien que necesite oración. Si hay alguien que necesite oración esta mañana, levante su mano y yo voy a orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que levantan sus manos. Gloria al Señor. Aleluya. Levantaron sus manos en fe, creyendo. Lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Es la fe, gloria al Señor. Así que yo le voy a pedir que dé un paso más de fe en esta mañana. Sal de tu asiento, así levantaste tu mano y ven aquí al frente.